Buenas tardes. Les doy la bienvenida al canal, a nuestro cuarto programa, esperando que pasen un rato entretenido entre las tinieblas de la historia. En la cita de hoy, les traigo una temática donde trataremos historias de la crónica negra española. Así que espero que disfruten de una tarde de sofá con una luz tenue y relajante y un té de su gusto. En el programa de hoy, Roma Santa, el sacamantecas y el crimen de Gádor. Bienvenidos al Rincón de las Historias. Audiomisterios. Roma Santa, el hombre lobo. Manuel Blanco Roma Santa nació el 18 de noviembre de 1809, en Galicia, en la aldea orensana de Regueiro. Era un chico inteligente que se llevaba muy bien con los demás, sobre todo con sus vecinos, porque como sabía leer y escribir, los ayudaba a comunicarse con sus familiares que vivían lejos de ellos, pues escribía sus cartas o leía las recibidas. Su aspecto era normal, más bajo que la media, rubio, de facciones suaves y femeninas. De hecho, sus padres creyeron que era una niña hasta que cumplió los 8 años y lo inscribieron en el registro como niña, Manuela en vez de Manuel. Pero el caso es que era un hermafrodita. Aunque Manuel tenía sexo femenino, segregaba gran cantidad de hormonas masculinas y tenía episodios muy fuertes de agresividad. Manuel cosía y bordaba y trabajó como sastre. Se casó con 22 años, pero su esposa falleció al año y después empezó a trabajar de buhonero. Se dedicaba a la venta ambulante en el año 1833. Vendía diferentes baratijas como peines, botones, agujas. Al año siguiente lo acusaron del asesinato de Vicente Fernández por intentar cobrarle una deuda. Lo condenaron a 10 años de prisión, pero se escapó y logró esconderse. Vivió durante meses criando ganado cerca de la frontera con Portugal. A los pocos meses apareció por Rebordechão con falso nombre, Antonio Gómez, y trabajó como tejedor, un oficio más propio de mujeres, por lo que se ganó su confianza, al igual que la fama de afeminado. Mientras tanto, seguía ejerciendo además de vendedor ambulante y también acompañaba a mujeres cuando tenían que atravesar los bosques. En esos años es cuando cometió por lo menos 13 asesinatos de niños y mujeres en los bosques de Redondela, y después mandaba cartas a sus familiares para que se pensaran que estaban en otros lugares trabajando. Con 34 años conoció a una chica que se acababa de separar, Manuela Blanco, por lo que necesitaba trabajar, y él le ofreció la posibilidad de ir a trabajar de sirvienta con una familia de Santander. Así que Manuela y su hija se fueron con Manuel para que las llevara junto a la familia, y esas fueron las 2 primeras personas que desaparecieron. Pero nadie se escamó, puesto que pensaron que estaban trabajando fuera de la aldea. Lo mismo ocurrió con la hermana de Manuela, Benita. Él se la llevó engañada junto a su pequeño de 10 años, a Cantabria para trabajar, y también desaparecieron. De la misma manera lo hizo con otras personas, que por supuesto corrieron la misma suerte que las demás. Les robaba y practicaba con ellas la antropofagia, se las comía e intentaba hacer jabón con su grasa corporal para venderlo. Como los vecinos del pueblo empezaron a interesarse y preguntar por esas personas, él empezó a inventarse historias e incluso escribir cartas falsas. Cuando empezó a vender ungüento de grasa, su fama se extendió por Galicia y se empezó a sospechar que lo componía grasa humana. Y mayor fue la sospecha cuando también empezó a vender pertenencias de las mujeres que habían desaparecido tiempo atrás. Por lo que se hizo con un pasaporte falso y se fue de Galicia. Acabaron capturándolo en 1852, en Toledo, por una denuncia de Escalona, que un vendedor ambulante engañaba a mujeres para que viajaran con él y que luego no se volvía a saber de ellas, por lo que las autoridades, al relacionarlo
y también con los rumores del vendedor de grasa, lo buscaron como sospechoso. Lo capturaron en Nombela y fue juzgado en Nayarit, Orense. Su acusación, raptar a mujeres y niños para matarlos y sacarles el sebo para después venderlo. Roma Santa dijo ser víctima de una bruja que lo hacía transformarse en lobo durante las noches de luna llena y que por ello había matado por instinto y se los había comido junto con otros lobos. Y en los juzgados dijo así: la primera vez que me transformé fue en la montaña de Couso. Me encontré con 2 lobos grandes con aspecto feroz. Me caí al suelo, sentí convulsiones, me revolqué 3 veces sin control y a los pocos segundos ya era un lobo. Estuve 5 días merodeando con los otros 2 hasta que recuperé de nuevo mi cuerpo. El que usted ve, señor juez, los otros 2 venían conmigo. Yo creía que eran lobos y se cambiaron a forma humana. Eran valencianos, Antonio y don Genaro, y sufrían una maldición como la mía. Salí mucho tiempo con ellos como lobo y comimos a varias personas porque teníamos hambre. Más tarde dijo que lo suyo era una enfermedad y no una maldición. Al juicio se le conoció como la causa contra el hombre lobo, que duró más o menos un año. En 1853, cuando tenía 44 años, el 6 de abril, se consideró que no estaba loco y se le condenó a garrote vil, que era una máquina utilizada para aplicar la pena capital, y también a pagar una multa de 1.000 reales por víctima. Pero su abogado se asesoró con un hipnólogo francés, profesor Phillips, que envió una carta al ministro de Gracia y Justicia, en la que decía que quería hipnotizar a Roma Santa, porque albergaba dudas de si padecía o no licantropía, e incluso solicitó piedad y su intervención a la reina Isabel II, que pidió al Tribunal Supremo que revisase el caso, ya que el médico francés convenció a la soberana de lo importante que era mantenerlo con vida para poder estudiarlo, ya que tenía una enfermedad llamada licantropía, un trastorno psiquiátrico en el que una persona cree que puede transformarse en un animal, por lo que no lo hace responsable de sus actos. Y tiempo después, Isabel II firmó una orden para reducirle la pena a cadena perpetua. Murió el 14 de diciembre de 1863 de un cáncer de estómago en la prisión de Ceuta, aunque algunos dicen que murió en la prisión de Allariz, a manos de sus compañeros de celda, y otros que se escapó y huyó a los bosques. Y la leyenda cuenta que en los montes de Ourense, cuando sale la luna llena, se escucha el aullido del licántropo de Allariz. El sacamantecas. Juan Díaz de Garallo Ruiz de Argandoña nació el 9 de julio de 1821 en Eguílaz, Vitoria. Fue un asesino en serie y violador que llamaron el sacamantecas de Vitoria y zurrumbón. Sus padres eran agricultores. Tenía 8 hermanos más y era analfabeto. A los 14 años fue a servir a los pueblos de alrededor y trabajó de pastor, labrador y carbonero, teniendo siempre una conducta aparentemente intachable. En 1850 entró a trabajar de criado en la casa de una labradora viuda, Antonia López de Berrosteguieta, en Vitoria, con la que más tarde se casó y tuvo 5 hijos. A ella la llamaban zurrumbona, por lo que adoptó el mote de zurrumbón. En 1863 murió su esposa y en esos 13 años solo le sobrevivieron 3 hijos: Cándido, Josefa y Tomás, pero en 1864 se volvió a casar con Juana Salazar, aunque el matrimonio no funcionó, ya que su mujer tenía un carácter violento y muy áspero, por lo que tenía muchos encontronazos y peleas con sus hijastros. De modo que, habiendo tanto odio en la casa, acabaron huyendo de ella. El mayor se colocó como criado, pero los pequeños acabaron como mendigos. En 1870, su mujer murió de repente después de pasar una enfermedad. El 2 de abril de 1870 cometió el primer asesinato, el de una joven prostituta
con la que discutió porque le pagó 3 reales en vez de 5. Al día siguiente, un chico que pasaba por la zona recogiendo plantas medicinales descubrió el cadáver medio sumergido en el agua. Pero se archivó el caso al tratarse de una prostituta que su marido cumplía condena en la cárcel. Entre 1870 y 1879 asesinó a 6 mujeres de edades entre los 13 y los 55 años. 3 de ellas prostitutas, a las que estranguló por cobrarle demasiado. También mató a una criada de 13 años, a la que estranguló y violó. Ese crimen conmocionó a Vitoria. Pero cuando cundió el pánico, fue al encontrarse días después a una prostituta a la que abrió en canal para sacarle las vísceras. En agosto de 1873, en las inmediaciones del Polvorín, cerca de un arroyo, llevó a una prostituta a la que también le entregó poco dinero tras mantener relaciones. Pero en esta ocasión la chica pudo gritar mientras la tenía agarrada del cuello, y alarmados acudieron soldados de la Guardia del Polvorín y él huyó. En junio de 1874 encontró por el camino a una mujer anciana y enferma que vivía mendigando e intentó asfixiarla sin más. Pero la señora se defendió con uñas y dientes y consiguió alertar a otras mujeres que escucharon sus gritos de socorro, por lo que él se marchó corriendo. Se volvió a casar en 1872 con Agustina Ruiz de Loizaga, que murió en 1876 en una misteriosa muerte. Y un mes más tarde se volvió a casar con Juana Ibisate, una viuda de edad avanzada, que aunque al principio vivieron tranquilos, pronto empezaron las peleas y discusiones. El 1 de noviembre de 1878, en un molino cerca de Vitoria, atacó a Ángela López de Armentia, la molinera, de lo que ella se libró porque al caer los dos al suelo, él la soltó y huyó asustado de que lo descubrieran por los gritos de la chica, pero ella lo denunció y fue apresado. En la prisión estaba indiferente, reservado y sin temor, y estuvo preso 2 meses. El 25 de agosto, en una carretera, se topó con una anciana mendiga y conversaron mientras caminaban, pero en un punto del trayecto, al ver que no había gente alrededor, la trató de sacar de la carretera con fuerza, por lo que la mujer cayó al suelo, se dio con una piedra en la cabeza y empezó a sangrar abundantemente, y ésta aprovechó para darle una patada en el bajo vientre que lo dejó casi sin sentido, mientras la mujer se fue corriendo. Al llegar a casa le dio una versión de lo sucedido a su esposa, lógicamente variando puntos importantes y asegurando que había herido a la anciana sin querer, y le encargó que le fuera a llevar una propina amistosa de 20 pesetas, ya que sabía bien dónde vivía, para que no lo denunciara. Mientras tanto, se fue a trabajar a las minas de Somorrostro, en Vizcaya. A la vuelta a la ciudad, la mañana del 7 de septiembre, se encontró con una mujer joven, alta, guapa y robusta, que iba caminando como él y comenzó a hablar con ella. Y cuando llegaron por un camino solitario, la sujetó y la arrastró por una senda para intentar violarla. Y aunque la chica se resistió fuertemente, acabó consiguiéndolo, sacando una navaja e hiriéndola gravemente en el pecho. En 1879 asesinó repitiendo siempre los mismos pasos, violando y mutilando a una chica de 25 años y a una mujer de 52. Pero en esta ocasión lo situaron por la zona varios testigos que asociaron los 2 últimos crímenes con el asaltante de la molinera. Así que fue apresado por el alguacil Pío Jesús Fernández de Pinedo el 21 de septiembre de 1880. En la cárcel aprendió a leer y escribir, y al año siguiente lo ejecutaron en el Polvorín Viejo de Vitoria por garrote vil, el 11 de mayo de 1881. Aunque su historia sirve para asustar a los niños, para obligarlos a que regresen a casa temprano y tengan cuidado con los extraños, él fue un sacamantecas real, al igual que lo fueron otros asesinos españoles, como Manuel Blanco Robasanta, que asesinaba y usaba la grasa corporal para hacer jabones, Francisco Leona Romero, que asesinó a un niño de 7 años para usar su sangre y vísceras como remedio curativo, que lo veremos en el crimen de Gádor, o Enriqueta Martí Ripollés, que utilizaba restos de los cuerpos de niños que asesinaba para hacer ungüentos.
El crimen de Gádor. Francisco Ortega, el moruno, era un padre de familia de Gádor, Almería. Estaba enfermo de tuberculosis y solo con 55 años su calidad de vida era pésima, por lo que buscaba con desesperación cura para su enfermedad, y estaba dispuesto a lo que fuera con tal de conseguirla. Así que acudió a Agustina Rodríguez, una curandera, y ésta, a su vez, lo envió a Francisco Leona Romero, que era barbero y curandero también. Este, a cambio de 3.000 reales, le dijo que su cura era hacer un ritual, en la que se tenía que beber la sangre de un niño y con sus mantecas aún calientes untarse el pecho. A lo que Francisco Ortega aceptó, tal era su desesperación. Así que Francisco Leona, el curandero, y el hijo de la curandera Agustina, Julio Hernández, el tonto, que así lo llamaban, fueron los que se encargaron de encontrar al niño para el supuesto ritual curativo. Y la tarde del 28 de junio de 1910 secuestraron a Bernardo González Parra, un niño de 7 años de Rioja. Lo metieron en un saco y lo llevaron a un cortijo aislado en Araoz, que ya tenía preparado Agustina. Otro de los hijos de Agustina fue el encargado de avisar a el moruno de que todo estaba ya preparado y de que ya podía ir al cortijo. Y así es como comenzaron el asesinato del pobre niño. Le hicieron un corte en la axila y el moruno bebió la sangre mezclada con azúcar. Después llevaron al niño a las pocicas y Francisco Leona, el curandero, le aplastó el cráneo con una roca y lo mató. Les trajo grasa para hacer una compresa y se la puso en el pecho de Francisco. Después ocultaron el cuerpo del niño sin enterrar en una grieta tapado con hierbas y piedras. El mismo Julio fue a contarle a la Guardia Civil que se había encontrado el cuerpo de un niño cuando estaba persiguiendo unos pollos de perdiz, y todo porque el curandero lo intentó estafar a la hora de repartir los reales que había pagado Francisco Ortega. El cabo Mañás fue quien capturó a los asesinos y no le fue difícil, puesto que todo el pueblo apuntaba a Francisco Leona, el supuesto curandero, ya que ya había cometido muchas irregularidades en otras ocasiones y estaba en el punto de mira. Así que cuando prestó declaración, inculpó a Julio, y Julio a su vez lo inculpó a él, hasta que al final los dos confesaron el crimen. El curandero fue condenado al garrote vil, aunque murió en la cárcel. Agustina la curandera y Francisco Ortega el enfermo fueron ejecutados. Y los hijos de Agustina, José fue condenado a 17 años de cárcel y su hermano Julio, aunque fue condenado a muerte, luego lo indultaron por ser una persona demente. Si les ha gustado, por favor, accionen la campanita de notificaciones para saber que ha sido de su agrado y poder seguir ofreciéndoles contenido. Compartir y darle a like para ayudarme con el canal. Hasta la semana que viene con nuevos relatos de Audio Misterios.